Hola mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en nuestra emisión de noticias desde el centro. Qué bueno que ya están con nosotros en una emisión más de noticias desde el centro. Me da muchísimo gusto poder saludarlos este día, esta tarde de hoy martes 6 de octubre del 2020. Cuando ya se han ido 280 días, le restan 86, estamos en la semana número 41. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Bruno, Artaldo y Fe. Si usted lleva cualquiera de estos nombres, muchas pero muchas felicidades. Hay también para usted que nació un 6 de octubre, hoy celebra su cumpleaños. Muchas pero muchas felicidades. Para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos. Les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. Esta tarde quiero saludar a mis amigos que me acompañan por allá en Mérida, Yucatán, allá en Campeche y por acá en Tijuana también. Les envío cordiales saludos a nuestros amigos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. También les saludo esta tarde desde aquí, desde León, Guanajuato. La información de esta tarde, vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y toda la región del noreste de nuestra república. En Matamoros, el día de hoy, la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 18 grados centígrados. La sensación térmica en Matamoros estará en los 19 grados centígrados. En estos momentos la temperatura en Matamoros 34 grados centígrados. En Matamoros soplan vientos del nor-noroeste 6 kilómetros por hora. La humedad relativa 95%. La presión atmosférica está en los 1016 milibares. El sol salió en Matamoros a las 7 de la mañana con 24 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 16 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas y toda la región. El pronóstico del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura máxima en los 26 grados centígrados, la mínima en los 8 grados centígrados. Una sensación térmica de 13 grados centígrados. En estos momentos, la temperatura aquí en León es de 26 grados centígrados. No hay presencia de lluvias y hay completamente calma. Aquí en León no soplan vientos el día de hoy. La humedad relativa 41%. La presión atmosférica está en 1015 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 39 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 29 minutos. Estas son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar que nos acompaña en nuestra emisión de hoy martes. La nueva caravana migrante ya se detuvo en Centroamérica, dice AMLO. El presidente dijo que México se comunicó con los gobiernos de Guatemala y de Honduras para que persuadieran a los migrantes de no seguir, pues no podrían pasar por territorio nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer lunes que la caravana de migrantes que recientemente salió de Honduras se detuvo y ya no transitarán por México, pues se advirtió a los centroamericanos que no hay condiciones sanitarias para que pasen por el país y que posiblemente haya intereses políticos en la movilización debido a la cercanía de las elecciones en los Estados Unidos. Ayudó mucho el llamado que hicimos, sobre todo la advertencia de que podía
haber intereses políticos, porque no es casualidad de que se organice una caravana cuando estamos a menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, afirmó el mandatario en su conferencia matutina. El 30 de septiembre, cientos de migrantes hondureños salieron de su país rumbo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de empleo. Para evitar su paso por México, el gobierno federal desplegó elementos de la Guardia Nacional en el río Suchati. Desde su salida y creación en el año 2019, la Guardia Nacional no solo ha sido empleada para tareas de seguridad pública, sino también de contención de la migración. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, advirtió que los migrantes no pasarían por México. Durante su rueda de prensa de ayer lunes, el mandatario federal afirmó que si bien existe necesidad de fuentes de empleo, es extraño que poco más de un mes de las elecciones de Estados Unidos surgiera esta caravana de migrantes. Informó que a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, México se puso en contacto con los gobiernos de Guatemala y de Honduras para persuadir a los migrantes de no dejar sus lugares de origen. Afortunadamente, no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de estas caravanas de que no hay condiciones sanitarias, dijo López Obrador. Detalló que eran alrededor de 2.500 ciudadanos centroamericanos los que en plena pandemia por el COVID-19 tenían el propósito de atravesar México para llegar a Estados Unidos. Ahora solo permanecen pequeños grupos en la frontera sur de nuestro país, dijo el primer mandatario en su conferencia matutina de ayer lunes. Bien, pues déjeme decirle que casi 4 millones de estadounidenses ya votaron para las elecciones del próximo 3 de noviembre. Los estadounidenses se están apresurando a emitir sus votos antes de las elecciones presidenciales de noviembre a un ritmo sin precedentes de acuerdo a las votaciones anticipadas, lo que indica una posible participación récord para decidir entre el mandatario Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. Faltando 4 semanas para las elecciones del 3 de noviembre, más de 3.8 millones de estadounidenses ya han votado, lo que supera con creces el ritmo de 75,000 sufragios anticipados en este periodo en 2016, de acuerdo al proyecto Elecciones de Estados Unidos, que copila datos electorales. El cambio ha sido motivado por la expansión de las votaciones anticipadas por correo en muchos estados, una forma más segura de participar en el proceso durante la pandemia de coronavirus y por un mayor interés en decidir sobre el futuro político de Trump, dice Michael McDonald de la Universidad de Florida, que administra este proyecto. Nunca hemos visto esta cantidad de personas votando tan anticipadamente a las elecciones, sostuvo McDonald. Las personas emiten sus votos cuando ya están decididas y sabemos que mucha gente ya decidió hace bastante tiempo, ya tiene una impresión clara sobre Trump. Este aumento inesperado llevó a McDonald a proyectar una participación récord de unos 150 millones de votantes, lo que representa un 65% del electorado nacional, la mayor tasa desde el año 1908. Biden tiene ventaja sobre Trump en los sondeos de opinión a nivel nacional, aunque las encuestas en los estados de mayor competencia indican que la batalla será ajustada. Las cifras reportadas hasta el momento proceden de 31 estados según McDonald
y crecerán rápidamente, porque muchos estados comenzarán las votaciones presenciales adelantadas en las próximas semanas. Casi todos los estados del país, con excepción de 6, permiten ciertos grados de votaciones presenciales por adelantado, dijo McDonald durante la entrevista concedida a la prensa de los Estados Unidos. Está usted en Noticias desde el Centro. El gobierno y la iniciativa privada invertirán 297,000 millones de pesos en obras para reactivación. El gobierno federal y las cúpulas empresariales anunciaron un plan para apuntalar la reactivación económica, que incluye 39 proyectos de inversión público-privada por un monto global de 297,334 millones de pesos entre 2020 y 2021 en infraestructura carretera, de comunicaciones y energía. Entre las principales inversiones destacan la construcción del Tren México-Querétaro con 51,000 millones de pesos, el tren suburbano Lechería-Aeropuerto Felipe Ángeles con 12,000 millones de pesos y el corredor ferroviario de la Terminal Aérea de Monterrey con 19,000 millones de pesos. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador sostuvo que es un convenio con el sector privado que significará mayor gasto y generación de empleos. Estamos trabajando de manera conjunta los sectores público, social y privado, los tres motores que se requieren para reactivar la economía. Es muy importante que sepamos todos que no podríamos solos. El sector público no podría reactivar solo la economía como se necesita. Al detallar el plan, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, indicó que 7 de los 39 proyectos considerados ya se iniciaron, uno de ellos desde diciembre pasado, y que englobaban una inversión de 38,000 millones de pesos. Las 32 acciones anunciadas involucran recursos públicos y privados por 259,000 millones de pesos, 150,000 millones en el sector comunicaciones, 98,000 millones en el de energía y 2,000 millones en agua y medio ambiente. El jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño Lara, indicó que el monto involucrado entre 2020 y 2021 representa alrededor de 1% del Producto Interno Bruto y repercutirá en la generación de entre 185,000 y 190,000 empleos. La pretensión, según se comentó en la conferencia de prensa, es alcanzar un monto continuo de inversión anual pública y privada de 25% del Producto Interno Bruto. En el documento presentado se estima que aún en las difíciles circunstancias actuales, México tiene un enorme potencial de crecimiento y desarrollo que puede realizarse a través de la colaboración entre los sectores público, social y privado. De los 32 nuevos proyectos, 23 comienzan en enero del 2021, incluso 2 de ellos hasta diciembre de ese año. La definición de acciones involucra 6 proyectos mixtos y 5 definidos como alianzas estratégicas, aunque en todos hay compromisos de inversión privada de al menos 50% del costo total. Hay algunos que están promovidos por gobiernos estatales. El proyecto del Tren México-Querétaro se tenía previsto desde la administración de Enrique Peña Nieto, cuando incluso se lanzó la licitación y fue ganada por China, Railways y otras empresas, pero fue cancelado en medio del escándalo de la llamada Casa Blanca, provocando un proceso legal para esta medida. Y hablando de otras cosas, sube aprobación de 16 gobernadores durante el mes de septiembre.
De acuerdo con el ranking Gobernadores y Gobernadoras de México, 16 titulares del Ejecutivo Estatal incrementaron el porcentaje de gobernados que está de acuerdo con su desempeño respecto de los resultados de agosto pasado, en tanto 16 disminuyeron. De acuerdo con este ranking, en septiembre, el panista Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, ocupó el primer lugar de aprobación ciudadana, con el 70.2%. Le siguió su homólogo de Sinaloa, Quirino Ordaz, del PRI, con 65.4%, y en tercer sitio quedó Carlos Mendoza, del PAN, gobernador de Baja California Sur, con 61.6%. Fueron los únicos con calificación sobresaliente. De los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, todos del PAN, PRI, PRD y sin partido, y quienes abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, en septiembre pasado, 6 disminuyeron su aprobación respecto del mes previo. Fueron Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, y 4 la incrementaron, siendo Coahuila, Colima, Guanajuato y Michoacán. La encuesta se aplicó a 57.576 ciudadanos con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet. Aprobación promedio en estados gobernados por los partidos políticos. El PRI, 12 estados, 43.8% en septiembre, superó al mes de agosto, que tenía un 43.7%. Partido Acción Nacional, gobernando 10 estados, calificación 48.5% en septiembre, contra 47.9% en el mes de agosto. Morena, 7 estados, 45.2% en septiembre y 45.8% en el mes de agosto, redujo 6 puntos. Y Movimiento Ciudadano, un estado, 49.4% en septiembre y en agosto tenía una calificación del 51.8%. Y también el PRD con un estado, en septiembre obtuvo el 41.1%, mientras en agosto tenía el 40.3%. Y un estado independiente obtuvo la calificación de 37.3% en septiembre, cuando en agosto tenía solamente el 34.7%. Estos son los resultados de la encuesta realizada por la consulta Mitofsky, con los resultados que ya dimos a conocer. Esto es Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos siga nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o Noticias desde el Centro, le invito también para que se suscriba en nuestra página de YouTube, para que con usted muchas personas nos acompañen durante Noticias desde el Centro. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Revive Tren México-Querétaro, dudan que obra inicie en tiempo. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aplaudió el paquete de obras de infraestructura, pero pidió que se considere a las pymes. Los representantes de las empresas de construcción y de consultoría de obra del país coincidieron en la buena noticia que representó el anuncio de 32 proyectos de infraestructura que deberán iniciar a lo largo del siguiente año con el impulso del sector privado, aunque tienen serias y diversas dudas sobre los beneficios reales que tendrán en la reactivación económica del país y sobre la información técnica que se tiene de ellos. Depende su realización. Un ejemplo común es el Tren México-Querétaro, cuyo monto representa el 20% del total de la inversión
anunciada ayer, que difícilmente podrá iniciar su construcción en junio del 2021, porque no hay tiempo suficiente para actualizar los estudios suficiente y requeridos para iniciar el proceso de licitación, y se corre el riesgo de que el control de su concesión lo tenga una empresa transnacional y las locales sean subcontratistas, como ocurrió en otras administraciones. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez, pidió al gobierno federal que la asignación de las obras sea mediante licitaciones públicas en las que tengan oportunidad de participar las pymes y no solamente las grandes empresas que ya están presentes, por ejemplo, en el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Queremos que los proyectos, una vez que estén completos, se pongan a competir en procesos transparentes. De lo contrario, todo lo harán 10 o 20 empresas que cuentan con brazo financiero sólido, como un banco. Eso no es correcto. Sí, represento algunas de esas empresas grandes, pero hay otras 12,000 pymes que están enojados porque no habrán beneficio para ellas. La industria está en crisis y la derrama económica debe llegar a todos para que la promesa de ayuda al sector no quede en discurso, una vez más agregó. Hay varios temas relevantes en el anuncio. Uno tiene que ver con la parte energética, en donde se habla de invertir cerca de 100,000 millones de pesos, que es una tercera parte del total, y se incluye la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula por 54,705 millones de pesos. Pero eso es mucho dinero y no hay más detalles. En la unidad en Salina Cruz dicen que es una alianza estratégica entre la Comisión Federal de Electricidad y la API, que requerirá de 25,200 millones de pesos, y me gustaría saber qué significa eso, comentó el presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Marco Gutiérrez. Desde su perspectiva, el hecho de que los 32 proyectos tengan como fecha de inicio el 2021, pero no se cuenta con mayor información. Dice las noticias de esta mañana, no se cuenta con más información sobre este proyecto, informó en la conferencia de prensa. Se tiene costo total de proyecto, pero no quiere decir que se invierte el dinero en la fecha que se dice. Hay que ser cuidadosos y mencionar que el valor del proyecto no se invierte en el 2021, sino a lo largo de la ejecución, y para evitar que se incremente hay que planificar bien. Estamos a tiempo, agregó. Debido a la nueva forma de clasificar los casos de COVID-19, por la cual se incorpora a las personas con sospecha de tener la enfermedad y que en los 14 días previos al inicio de los síntomas estuvieron cerca de un enfermo confirmado con prueba de laboratorio. Ayer se sumaron al registro nacional 28,115 casos para un acumulado de 789,780. En la cifra global también están 578 casos de personas que presentaron los síntomas de la infección y por dictamen médico se determinó que son COVID-19. La semana pasada, el director de epidemiología, José Luis Alomía, explicó que cambiaría la forma de clasificar a los enfermos, y ayer se concretó en las estadísticas, una vez que los servicios de salud estatales empezaron a notificar los datos procedentes de más de 26,000 unidades médicas de todo el país. Una medida similar aplica para los fallecimientos, que ayer llegaron a 81,877, es decir,
2.789 más que el día anterior. El número también se integra con los sospechosos que no tuvieron prueba, pero en la investigación sobre los antecedentes se pudo determinar que estuvieron en contacto con otro afectado que tomó la confirmación y que tuvo la confirmación del laboratorio del virus. De igual forma, se empezaron a sumar aquellos decesos que luego de la revisión del expediente clínico o antecedentes de cada paciente se dictaminan como COVID-19. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, Alomía explicó que los casos que se agregaron a los registros corresponden a personas que estuvieron enfermas o murieron, en su mayoría de julio a la fecha. Lo que no explicó es la causa de que las cifras no coincidan. El reporte del pasado domingo indicó que había 761.665 casos confirmados. Ayer, una de las gráficas que presentó ubicó la cifra de confirmados por laboratorio en 757.085. Era un error, pues el número correcto es de 765.082, pudo confirmar la jornada. Ahí mismo se colocó a los 24.120 casos que por asociación epidemiológica se clasifican como COVID-19. Son las personas que estuvieron cerca de alguien con la enfermedad, así como 578 casos por dictamen médico. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la vigilancia epidemiológica es un proceso dinámico que se alimenta con los datos de los resultados de las pruebas de laboratorio, así como por la información que se recaba en los consultorios e incluso fuera de los hospitales. Señaló que en la pandemia de COVID-19 se procura contar con la información lo más cercano a la realidad que sea posible. De ahí la importancia de tomar en cuenta a las personas que enfermaron pero no tuvieron una prueba diagnóstica. Sobre las dictaminaciones, el funcionario comentó que son realizadas por los comités locales de vigilancia epidemiológica en los estados. En estos casos se analizan los expedientes clínicos para emitir el dictamen. Es un proceso que toma tiempo y conforme concluye, se incorpora a la información a la Plataforma Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Resaltó que ayer se incorporó un paquete de datos y en lo sucesivo se sumarán como vayan llegando de las entidades federativas, dijo el doctor López-Gatell. Está usted en Noticias desde el Centro y qué bueno que está usted con nosotros. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 6 de octubre del 2020. Y en noticias que nos llegan desde Nueva York, el presidente Donald Trump, aún contagioso, retornó a la Casa Blanca anoche, asegurando que se siente mejor que nunca y proclamando a un país con casi 210,000 muertos y más de 40,000 casos nuevos de contagio diarios que no deben temer al COVID-19. Repito, son más de 40,000 nuevos contagios diarios que no deben temer al COVID-19. A 29 días de los comicios, el coronavirus ha contagiado la elección presidencial después de que Trump, quien intentó descartar el impacto de la pandemia y burlarse de medidas para controlarla, se volvió ahora el paciente más famoso del COVID-19, pero aún así continúa nutriendo la crisis de credibilidad que ha cultivado a lo largo de su presidencia, y nadie sabe cuál es su condición real ni desde cuándo se contagió. Por ahora, el presidente de los Estados Unidos le urge recuperar su imagen de hombre fuerte y dejar de hablar de la pandemia. Me siento muy bien,
no teman al COVID, no dejes que domine tu vida, me siento mejor que hace 20 años, tuiteó desde el hospital ayer por la tarde al informar que sería dado de alta. Varios médicos expertos en salud pública y otros calificaron estas palabras de irresponsables, ya que minan justo el mensaje de precaución que buscan difundir hacia el pueblo de los Estados Unidos. Hablando de otras cosas y de condiciones climatológicas, el huracán Delta cambió de trayectoria. Se espera que toque tierra en Quintana Roo como un huracán de categoría 4. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema impactará en México entre la madrugada y la mañana de mañana miércoles 7 de octubre. El huracán Delta continúa ganando fuerza en aguas del Caribe y ya alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas más violentas que baten a 185 kilómetros por hora. Hoy martes, el sistema mantiene en vilo a las autoridades del sureste de México, aunque ayer lunes el pronóstico de trayectoria del Servicio Meteorológico Nacional indicaba que el centro del ciclón avanzaría por aguas del canal de Yucatán, sin tocar tierra en el país. Ahora, estas previsiones cambiaron y todo apunta a que Delta impactará en Quintana Roo en algún momento de la madrugada o la mañana de miércoles 7 de octubre. Además, se prevé que golpee el Caribe mexicano como un poderoso huracán categoría 4. Por ese motivo, el presidente López Obrador anunció en conferencia de prensa que enviará 5,000 elementos a esa zona. A través de un comunicado, el organismo climático de la Comisión Nacional del Agua informó que Delta se localizó a primera hora de hoy martes a 675 kilómetros al este de Cozumel y a 710 kilómetros al suroeste de Cancún. Se mueve hacia el oeste-noroeste, acercándose más a la península de Yucatán. En las próximas horas, el huracán generará fuertes rachas de viento y condiciones marítimas adversas en el sureste del país. En Quintana Roo, las rachas se moverán entre los 80 y los 100 kilómetros por hora, y las olas podrían alcanzar hasta los 6 metros de altura. Mientras en Yucatán y Campeche, las ráfagas irán de los 70 a los 80 kilómetros por hora, y las olas estarán entre los 2 y 4 metros. Esto ocasionado por la confluencia de varios fenómenos que también inciden en esa región de la República, como el ciclón posttropical Gama. Ante los efectos que se esperan en esas entidades y el peligroso acecho del ciclón, el Sistema Meteorológico Nacional emitió los siguientes boletines. Zonas de prevención: vientos con fuerza de huracán superiores a los 118 kilómetros por hora desde Silam, Yucatán, hasta Tulum, Quintana Roo, incluyendo la isla de Cozumel en Quintana Roo. Zona de prevención por vientos de tormenta tropical entre 65 y 108 kilómetros por hora, desde Silam hasta Progreso, Yucatán, y desde Tulum hasta Punta Herrero, en Quintana Roo. A estos avisos se unen las alertas emitidas por Protección Civil en Quintana Roo a primera hora de hoy martes, mientras que la alerta naranja se traduce como peligro alto. La amarilla y la verde se refieren a un riesgo moderado y bajo respectivamente, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. La sigilosa operación de López Obrador
que desarticula poco a poco el cártel Jalisco Nueva Generación. Golpes financieros y cientos de arrestos en el primer semestre del año merman a la organización de El Mencho. Abrazos, no balazos, fue la frase que causó polémica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, anunció que la estrategia contra el narco y el crimen organizado estaría basada en la promoción de empleos y programas sociales. El panorama parece apuntar a que ya no se utilizaría a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia. Sin embargo, a casi 2 años después, los planes cambiaron completamente. Desde antes de la pandemia, ha estado ocurriendo una guerra silenciosa contra el narco, particularmente contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Las detenciones a miembros de esta organización aumentaron 200% en el primer semestre del año, de acuerdo con el conteo de Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio de Lantía Consultores, publicado en un artículo de pie de página. Y al parecer, no se trata solo de criminales de bajo perfil, sino de sicarios, vendedores de droga y algunos líderes de las organizaciones conocidos como jefes de plaza. Las cifras del año pasado lo comprueban, pues se capturaba en promedio a 10 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación cada mes. Este año se capturan a 30 en promedio en el mismo periodo, dicen las noticias. Por otra parte, en la Ciudad de México, las desigualdades son el generador de la violencia en las grandes ciudades donde se concentra la mayor parte de la población. Esto lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la inauguración de la 3ª edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz. La mandataria advirtió que para abatir la desigualdad es necesario dejar de ver el acceso a derechos, entre ellos salud, educación y vivienda, como privilegio o mercancía, por lo que se debe invertir en los sectores de la población donde hay menos posibilidades de desarrollo. Apuntó que durante mucho tiempo existió esta visión no solo en el país, sino como parte de un modelo económico mundial, como si este acceso dependiera de las personas y no como un derecho humano garantizado por el Estado. En su exposición, destacó que desde su perspectiva, la única manera de disminuir las desigualdades es invertir donde hay menos y generar la posibilidad de que todos tengan acceso a los grandes derechos sociales y territoriales. Sheinbaum señaló que el corazón de la política social de su gobierno es la educación, por lo que se fortalecen e incrementan los espacios para que niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres puedan cursar de manera gratuita sus estudios de nivel básico, preparatoria y universidad. Por ello, comentó, se amplía la matrícula del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, lo que permite a cerca de 18,000 jóvenes contar con acceso a educación universitaria, dijo. Hablando de otras noticias trágicas, hallan 12 cuerpos en carretera Villa de Ramos, San Luis Potosí. El hallazgo de 12 cuerpos en la carretera interestatal El Barril, Villa de Ramos, Villa de Cos, ha puesto en alerta a las autoridades potosinas, ya que investigan para esclarecer las identidades de las víctimas y a los responsables de estos decesos. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de agentes de la Policía de Investigación, generaron ya las primeras indagaciones con relación al hallazgo de los cuerpos de 10 hombres y 2 mujeres, quienes hasta este momento se encuentran en calidad de desconocidos. Bajo los protocolos correspondientes,
los elementos de la policía llevan a cabo las investigaciones para esclarecer la muerte de estas personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2 camionetas, una de ellas con placas de circulación del estado de Jalisco. El área de servicios periciales se encuentra en el lugar del hallazgo, en donde procederá al levantamiento de los cuerpos, mismos que serán trasladados al servicio médico forense para practicar la necropsia de ley correspondiente y establecer la causa de la muerte de estas 12 personas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y en otras noticias, diputados creen que división en la 4T frenará golpe a fideicomisos. Morena no completa los votos. PT, PES y PM se dividen o de plano bancadas completas van en contra, estiman. Divididos en todas sus bancadas, diputados federales de la 4T anticiparon que no prosperará el intento del presidente López Obrador y de Morena de eliminar los fideicomisos. La diputada de Morena, Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, confesó a El Financiero que no creo que vaya a aprobarse. Se ve muy difícil. No podemos acompañar estas reformas simplemente porque no tenemos la información de cómo se ha gastado el dinero, pero tampoco tenemos información de cómo se va a gastar. Hay mucha duda, incertidumbre y no queremos cometer un error que afecte a la gente. Vamos a tener una reunión con el INSABI para tener más elementos de juicio de valor de información precisa, y así es en otros fideicomisos, por lo que se ve muy complicado que prosperen estas reformas, advirtió. El diputado del PT, Francisco Javier Aucús, secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, explicó que es un dictamen tramposo. Combina temas prioritarios como el de financiera rural con temas tan poco transparentes como aquellos que corresponden a los fideicomisos mixtos. El mayor defecto del dictamen es la falta de claridad sobre el destino de los recursos, sobre todo en aquellos rubros donde en la actualidad hay beneficiarios claramente identificados. También omiten decir que todos los recursos que corresponden a los fideicomisos de los centros públicos se constituyeron con recursos autogenerados por los entes, es decir, no se constituyeron por asignaciones desde el presupuesto. El PT apoya la lucha contra la corrupción, contra la opacidad en el manejo de los recursos públicos, pero no podemos legitimar un dictamen faccioso que atenta contra la garantía de los derechos humanos solo por la necedad de no querer separar la discusión fideicomiso por fideicomiso. Entrémosle a la discusión, pero sin trampas, con voluntad política y con visión a largo plazo. Quienes creen que le están ayudando al presidente se equivocan. La forma de ayudarle es haciendo un dictamen fideicomiso por fideicomiso, no la trampa que ponen frente a nosotros, añadió, al aclarar que toda la bancada del PT va en contra. Los legisladores anticiparon que no le dan los números a Morena. De sus 252 integrantes, más de 60 están en contra, más los que se abstengan y los que no asistan. El PT va en contra con sus 46 integrantes, de los 24 del PES, una decena va en contra, incluyendo a su coordinador, el morelense Jorge Argüelles Victorero, que el jueves también se ausentó del tablero electrónico. El Verde Ecologista se dividió y de sus 11 diputados, solo 3 votaron a favor, entre ellos el coordinador Arturo Escobar, pero el diputado y hoy dirigente nacional del partido, Carlos Puentes Salas, también se ausentó de la votación, aunque en tribuna Escobar expuso que iban a favor en la general y con algunas reservas.
El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, además de ratificar su voto en contra, junto con el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, alertó que de prosperar esas reformas, quedará sepultada la valiosísima modalidad de parlamento abierto, solo como figura de buenos deseos y frustrante diálogo de sordos. La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD, explicó que hasta los de la 4T están en contra porque el presidente quiere disponer de los recursos de los fideicomisos para gastarlos discrecionalmente y sin fiscalización. Esto fue lo que se dijo allá en la Cámara de Diputados. Por otra parte, anuncia gobierno de AMLO inversión conjunta de Federación y empresarios por 39,000 millones de pesos, esto es, en el estado de Nuevo León. En Monterrey, el viaducto en el río Santa Catarina que se conectará a la autopista a Saltillo, el tren suburbano García-Apodaca y la rehabilitación de la planta de coquización en la refinería de Cadereyta fueron contemplados por el gobierno federal en su plan de inversión en infraestructura. La inversión total de los tres proyectos es de 39.8 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos federales y estatales y del sector privado. Ayer, en la mañanera del presidente López Obrador, se anunció la inclusión de los tres proyectos regios dentro del Plan de Infraestructura Federal que contempla 39 proyectos y una inversión estimada en 297,344 millones de pesos. El corredor ferroviario que irá desde García hasta el aeropuerto Mariano Escobedo y que fue propuesto por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, iniciaría su construcción hasta el 2021, año en el que dejará la gubernatura del estado. Con un costo de 19.8 millones de pesos, el también llamado Tren Suburbano Monterrey pasará por los municipios de Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García y Santa Catarina. El proyecto incluye 172 kilómetros de vías férreas de trenes de carga para destinar una parte al tren de pasajeros que contará con 27 estaciones y se conectará con la Ecovía y el metro. Los primeros 68 millones de pesos que asignó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Estado serán utilizados para realizar los estudios necesarios requeridos para iniciar con la construcción del tren suburbano allá en Monterrey. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguró que la desaparición de los fideicomisos tiene como fin hacer más ágil y transparente la entrega de los recursos, ya que la tesorería lo hará de forma directa y se evitarán los subejercicios. Precisó que los recursos del total de los fideicomisos entre los que se establecieron por ley y los que no, es de alrededor de 120,000 millones de pesos. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional, Herrera indicó que el pago del apoyo sería de la forma tradicional. La mayor parte de los recursos se pagan directamente a través del presupuesto y el fideicomiso es una excepción. Es un mecanismo a través del cual los recursos salen de la tesorería, van a dar a un fideicomiso y éste paga. Mencionó el ejemplo del Sistema Nacional de Investigadores, en el que académicos que se dedican a la investigación reciben un sobresueldo que la tesorería les paga directamente, y el Sistema Nacional de Creadores, que pasa por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora va a ser una transferencia más rápida y más transparente. Sostuvo que los recursos que se obtengan de la eliminación de esta figura serán utilizados por el mismo fin que los destinaban al fideicomiso,
lo que ya no ocurrirá es que cuando había subejercicio, los recursos se quedaban en el fideicomiso, aseguró el secretario de Hacienda. Dijo: lo que buscamos con este mecanismo es que sea ágil. En circunstancias en que se necesitan recursos, hay que ser más ágiles y operativos para poderlos aplicar, dijo el secretario de Hacienda de México. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima en Guanajuato se ha expuesto sobre todo en el tema del robo de combustibles, pero ahora los límites de esta rivalidad se extienden a un nuevo terreno: la venta de las metanfetaminas. Estos grupos de criminales se enfrentan para extender su poderío en el estado. La venta de cristal se volvió una atractiva fuente de ingresos y poder que podría darles una ventaja sobre sus adversarios. A raíz de ello, surgió lo que se conoce como la guerra del jefe azul contra el jefe blanco. Las organizaciones delictivas marcarían su distancia pintando la droga de dos colores totalmente diferentes. El CSRL vende el producto color azul, mientras que el Jalisco Nueva Generación optó por el color blanco, de acuerdo con una investigación de los periodistas Marco Antonio Coronel y Fernando Guillán para un programa de radio. Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a su organización vendan la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran controladas por ambos grupos, dicen las noticias. Y por otra parte, déjeme informarle que pospone el Tribunal Electoral sobre sesión sobre Morena. Luego de difundirse en redes sociales un proyecto elaborado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en el que se planteaba diferir el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional de Morena hasta 2021. Los distintos aspirantes expresaron su rechazo y dijeron que la propuesta se debe a presiones externas. Al mediodía, el órgano de justicia electoral pospuso hasta nuevo aviso la sesión en la que se discutiría el caso. En redes sociales, el diputado federal y aspirante a la presidencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a las bases del partido a seguir presionando luego de posponerse la sesión. Además, sostuvo que el proyecto es un atropello a la democracia. Un tribunal corrupto que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena ahora se retracta de un proceso que está por terminar y propone otro para después de las elecciones. Citlali Hernández y yo ganamos por 2-1 la primera fase y estamos arrollando en la segunda, que termina el jueves. Los principios vencieron al dinero y el tribunal entrega la victoria deliberadamente al dinero y al caciquismo, indicó en redes sociales. Por separado, el también diputado federal Mario Delgado, otro contendiente por la presidencia del partido, afirmó que el proyecto es contradictorio al poner sobre la mesa aspectos que ya habían sido juzgados, al indicar que dicha propuesta está sembrando dudas pese a la ratificación de la convocatoria del INE que mandató el propio tribunal. Llamó a todos los morenistas a retirar las impugnaciones presentadas en este proceso y permitir que sea la gente la que decida el futuro de la dirigencia del partido Morena. La renovación de la presidencia
y la Secretaría General del partido se definirán por medio de una encuesta organizada por el INE. Tras la instrucción del Tribunal Electoral, dicho ejercicio se inició el pasado 2 de octubre y concluye el próximo jueves. Mientras tanto, ayer lunes por la tarde se reportaron en total 28 médicos fallecidos a causa del COVID-19 en el estado de Nuevo León. En noticias de Monterrey, con el fallecimiento de 2 médicos, el día de ayer suman 48 médicos fallecidos a causa de la pandemia de COVID en el estado. Durante la rueda de prensa presidida por Manuel de la O, se informó que las 2 víctimas fallecieron en hospitales públicos del sector salud a causa de complicaciones. El primer fallecido fue un hombre de 45 años, quien pereció en un hospital del sector público de salud estatal debido a complicaciones cerebrovasculares. La segunda víctima fue identificada como la directora de la Clínica 66 del municipio de Apodaca, Amalia Magdalena Aguirre Álvarez, de 55 años de edad, quien no presentaba complicaciones o alguna enfermedad considerada de riesgo. Manuel de la O lamentó el fallecimiento de sus compañeros médicos y respetó la decisión de aquellos que se han amparado para no combatir el virus y recalcó que la cantidad de amparos en el estado ha sido mínima. Estas 2 nuevas víctimas forman parte de las 28 nuevas defunciones registradas en el estado y se unen a las 3,726 muertes que ya contabilizaba el estado. La primera defunción dentro del personal médico se dio el pasado 20 de mayo, poniendo a Nuevo León en el mapa por alto número de decesos dentro del personal médico. Aunque por días no se han registrado más de 500 casos en la entidad y las defunciones se han mantenido en el mismo rango, de la O continuó insistiendo en que no hay que bajar la guardia y seguir con el uso de las principales protecciones para evitar el virus, tales como el cubrebocas y el gel antibacterial, dijo. Y siguiendo con el tema del coronavirus, son 2,562 mexicanos fallecidos en Estados Unidos por COVID-19. El número de mexicanos fallecidos en Estados Unidos a causa del COVID-19 alcanzó los 2,562 casos, 57 más que la semana pasada. Esto de acuerdo con la actualización sobre muertes de connacionales en el exterior que cada lunes por la noche presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores. La cifra se actualizó este 5 de octubre. A 8 días, 28 de septiembre, la cantidad de mexicanos que perdieron la vida debido a la pandemia en Estados Unidos suman 2,505 casos. Nueva York sigue siendo el estado con más decesos de mexicanos por COVID-19, con 775 muertes. Hasta ahora, seguido de California con 598, Arizona 190, Illinois 186 y Texas con 156 decesos de connacionales relacionados con la pandemia. La cifra de mexicanos fallecidos por esta enfermedad en otras naciones se mantuvo esta semana en 16 casos, 6 en Canadá, 3 en España, 3 más en Perú, 1 en Colombia, 1 en Francia, 1 en Argentina y 1 más en Guatemala. Y por otra parte, el SAT revisa casos contra Grupo Salinas, revela El País. Grupo Salinas es una de las empresas que más se resiste al pago de impuestos ante el SAT, de acuerdo con El Matutino. Reuters dice: la Autoridad Fiscal de México tiene unos 15 casos abiertos contra Grupo Salinas, un conjunto de empresas controladas por el multimillonario
Ricardo Salinas, entre la que se encuentran la emisora de televisión Azteca y la minorista Grupo Electra, dijo la jefa de impuestos al diario El País en un artículo publicado ayer lunes. Los comentarios de Raquel Buenrostro, jefa de la autoridad tributaria del SAT, se producen justo cuando funcionarios mexicanos presionan agresivamente para mejorar la aplicación de la ley en el país, con la menor recaudación de impuestos entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En una entrevista con El País, Buenrostro dijo que Grupo Salinas es una de las empresas que más se resiste a ponerse al día en el pago de impuestos. El grupo abarca más de una docena de unidades de negocios, incluyendo TV Azteca, que cotiza en bolsa, y Grupo Electra. También dijo que Salinas, que está entre los líderes empresariales más ricos de México, se ha negado muchas veces a pagar impuestos y en su lugar ha lanzado disputas, según el periódico. Ni Grupo Salinas ni el SAT respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. El mes pasado, Buenrostro dijo que funcionarios fiscales han revisado 627 grandes empresas en lo que va del año, pero que todavía tienen que analizar otras 11,000. El presidente mexicano López Obrador ha elogiado públicamente a las grandes empresas que han anunciado importantes acuerdos fiscales, incluyendo la unidad mexicana de Walmart Inc. y la embotelladora Coca-Cola FEMSA, mientras que amenaza con exponer a otras que aún no pagan sus impuestos. Por otra parte, en Monterrey, a punto de iniciar la contienda electoral, en Nuevo León los partidos políticos ya preparan un nuevo TUCOM, todos unidos contra Morena. El PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano enfocan sus baterías en formar una alianza para vencer al principal oponente de las elecciones, el partido Movimiento Regeneración Nacional. Distintos políticos y en diferentes escenarios han coincidido que Morena es el contrincante a derrotar por ser el partido del presidente López Obrador y de la mayoría en el Congreso de la Unión. Por ello, en el estado de Nuevo León se trabaja desde ya en una asociación partidaria que no permita que se expanda el gobierno morenista hacia tierras nuevoleonesas. El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, encabeza desde hace varias semanas un plan que tiene por objetivo aliarse para lograr lo que ha llamado la grandeza de Nuevo León. Vamos a las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. En Tampico, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó un paquete de obras de infraestructura, de mejoramiento de avenidas y calles y un programa de infraestructura y equipamiento de Comapa, zona conurbada, que se realizarán con una inversión superior a los 237 millones de pesos. Estas obras de infraestructura, todas ellas tienen el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias, embellecer las áreas turísticas que pueden ser muy atractivas para la convivencia familiar, pero sobre todo para atraer convenciones mismas que estarán impulsando aún más el desarrollo económico, comercial, turístico e industrial de la zona sur del estado tamaulipeco, señaló el gobernador en rueda de prensa. Las calles y avenidas a intervenir son Capitán Emilio Carranza, Avenida Hidalgo, calle 1, privada, 2, privada, Cuarta Avenida, Santa Avenida, Quinta Avenida, calle Sotogama, calle Desarrollo Urbano, calle Camboya, calle Natividad Garza Leal y diversas vialidades con una inversión de 46 millones de pesos y beneficiará de manera directa a poco más de 297,000 usuarios. En dichas avenidas
se estarán realizando trabajos de sustitución de red de agua potable y alcantarillado, pavimentación hidráulica, construcción de guarniciones y banquetas, alumbrado público y señalamiento horizontal y vertical, además de fresado, renivelación, entre otros. El Plan Maestro Comapa, zona conurbada, contará con una inversión de 191,000 millones de pesos y consta en reemplazar 28,000 metros lineales de tubería y 4,800 tomas domiciliarias. Se edificarán 3 tanques elevados, garantizando la demanda en abastecimiento, además de la sustitución de 20 equipos de bombeo. Se estima un ahorro energético de 35,000 millones al año. El programa de infraestructura y equipamiento de Comapa, zona conurbada, mejorará los servicios de agua potable y alcantarillado. Hasta el momento registra un avance del 30%, donde están en proceso de rehabilitación las estaciones de bombeo y la red de agua potable del norte, sur, oriente y poniente de la ciudad de Tampico, dijo el gobernador del estado de Tamaulipas en una conferencia de prensa. Y por otra parte, fortalece gobierno de Tamaulipas infraestructura policial. De Ciudad Victoria, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó ayer una serie de recorridos de supervisión y entrega de obras de seguridad pública a fin de fortalecer la infraestructura con la que se cuentan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia para llevar a cabo sus funciones. En el complejo de seguridad pública de Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco supervisó la construcción de un módulo de 512 dormitorios destinado a los elementos de seguridad pública destacamentados en la zona centro de la entidad, a fin de dignificar su trabajo y mejorar la logística operativa de la Policía Estatal. Se invirtieron cerca de 103 millones de pesos y actualmente registra un avance físico del 95%. En la Universidad de Seguridad y Justicia supervisó los avances en la construcción de una tercera planta en el edificio principal, así como un nuevo edificio administrativo, auditorio, comedor y dormitorios. Actualmente registra un avance del 95%. El gobernador García Cabeza de Vaca se trasladó al municipio de Padilla, donde inauguró la estación Tamlovina, ubicada sobre la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del acceso a la presa Vicente Guerrero. Todo esto allá en el estado de Tamaulipas. Y por otra parte también se informa que Reynosa tiene un nuevo rostro. Dicen las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Reynosa, nuevo rostro en Tamaulipas, se dijo el día de ayer. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reiteró que el paquete de obras de infraestructura que el gobierno de Tamaulipas lleva a cabo y en el que se invierten cerca de 500 millones de pesos cambiará la imagen a esta ciudad y además de beneficiar de manera directa entre los habitantes de este municipio, generará mayor confianza entre los inversionistas y contribuirá a una mayor generación de empleos allá en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vamos a la información que se genera aquí en Guanajuato. Y como todos los días, esta es la información sobre la pandemia COVID-19. En Guanajuato suman 43,807 confirmados los casos del COVID-19. 1,631 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 59,663 son los casos descartados. Y el número de casos recuperados de padecimiento son ya 38,710. 2,895
son los casos por deceso en la entidad guanajuatense y es como sigue: Abasolo 26, Acámbaro 30, a Paseo el Alto 13, a Paseo el Grande 31, Celaya 275, Comonfort 20, Cortázar 62, Comonfort 20, Cuerámaro 9, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 51, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 9, Irapuato 293, Jaral del Progreso 13, Jerécuaro 7, entre otros, dice la información. Y también en León 1040, Manuel Doblado, déjeme decirle que son 15, Moroleón 17, Ocampo 12, Pénjamo 48, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 22, Romita 35, Salamanca 167, Salvatierra 48, San Diego de la Unión 7, San Felipe 30, San Francisco del Rincón 62, San José Iturbide 21, San Luis de la Paz 59, San Miguel de Allende 32, Juventino Rosas 41, Santiago Marabatío 5, Silao 164, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 49, Victoria 4, Villagrán 36, Jichú 3 y Yuriria 19 casos. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.com.mx. Esta información y otra podrá usted encontrarla en esta página del gobierno del estado. Abusos sexuales contra menores pueden denunciarse en cualquier momento. Los niños y adultos pueden denunciar a su agresor, así hayan pasado meses o años. La aprobación de la reforma al Código Penal del Estado para la no prescripción de delitos como violación sexual a menores y feminicidio permitirá que las víctimas puedan acudir a denunciar sin importar el tiempo que ocurrió el delito, así hayan pasado meses o años, pues se busca evitar más impunidad y ejercer justicia para evitar mayores delitos. Lorena Alfaro García, diputada local del Partido Acción Nacional, aseguró que es común que existan casos de abuso sexual a menores y que éste decida denunciar hasta que es adulto, pero al haber pasado muchos años, la acción penal contra el agresor está extinguida y permite que éste continúe en libertad e incluso cometiendo el delito en más personas. Además, señaló que México ocupa el primer lugar el número de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad y donde actualmente existen más de 5 millones de niñas y niños víctimas de abuso sexual en el país. Esto de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por este motivo, la diputada mencionó que los legisladores del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la iniciativa de los diputados del PAN para reformar el Código Penal del Estado con el objeto de que no se extinga la acción penal en delitos contra violación de menores y abusos sexuales, pero también otros delitos como homicidio calificado, homicidio contra servidores públicos encargados de funciones de seguridad, procuración y administración de justicia en materia penal, feminicidio y violación. En abuso sexual de menores hay casos que se han dado que desafortunadamente tardan en denunciarse. Es importante entender que muchos niños que han sido lastimados por un abuso sexual tardan mucho en estar preparados para hablar y hacer la denuncia, y porque desafortunadamente los que cometen estos crímenes son en muchos casos personas cercanas como el padrastro, el abuelo, el tío o maestro, y por eso generan inhibición para poder hablar, dicen los diputados del Partido Acción Nacional.
Y por otra parte, los productos guanajuatenses están participando en mercados extranjeros. A pesar de las afectaciones económicas que ha causado la pandemia de COVID-19 en el mundo, Guanajuato logró colocar 158 nuevos productos en mercados como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, China, Corea del Sur, Japón, Brasil, Guatemala e Italia, los cuales le significaron 16.4 millones de dólares más a los 10.300 millones de dólares que ha logrado en ventas en el extranjero. Luis Ernesto Rojas Ayala, o Ávila mejor dicho, director de la Coordinación de Fomento al Comercio Exterior, dijo que entre los nuevos productos que logró colocar Guanajuato en los mercados extranjeros fueron máquinas para forjar o estampar, napas tramadas para neumático fabricados con hilados de alta tenacidad de nylon, máquinas para equilibrar piezas mecánicas, partes de motocicletas, así preparaciones de pescado, sardinas, sardineras y espadines, dijo el funcionario del gobierno guanajuatense. Y así llegamos a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros en nuestra emisión de hoy, martes 6 de octubre del 2020. Muchísimas gracias. Yo les invito para que compartan estas y otras noticias en nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todas a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias por habernos acompañado en nuestra emisión. Y como todos los días, antes de retirarnos, la recomendación de siempre: no salgan a la calle sin su cubrebocas. Guarden la sana distancia. No acudan a lugares donde haya mucha gente porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos diariamente con agua y con mucho jabón. Y además, si tienen por ahí gel en su casa, utilícenlo. Es muy importante cumplir con las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias porque el COVID sigue vigente. Si usted se protege, le aseguro que protege a toda la familia. Gracias, muchísimas gracias. Los espero mañana miércoles, ya 7 de octubre, en una emisión más de Noticias desde el Centro. Les recuerdo y les invito para que se suscriban en nuestra página de YouTube y que compartan las noticias con sus familiares, sus amigos, sus amistades. Compartan estas noticias desde el Centro. Se los voy a agradecer. Gracias. Los espero mañana, miércoles, a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana.